8:13 en la República Argentina. Desde que comenzamos el programa, no este programa, sino todo el ciclo que ya lleva más de un mes, siempre les hablé aquí del tema de la desigualdad, del debate pendiente que tiene la Argentina sobre estas paradojas en las que vivimos, donde pueden aparecer proyectos neoliberales y postergar, como si nada pasara, con el olvido de la gente, con la presión de la realidad. La gente, claro, está presionada por las cosas que pasan, y aparecer proyectos neoliberales y tener oportunidades, como la peregrina idea de que tiene Macri de que puede volver al poder en el 2023. Y bueno, yo por lo general cuando suceden estas cosas recurro a intelectuales. En los programas de radio que he hecho siempre he recurrido a intelectuales que nos ayuden a pensar. Hay un libro que se llama La Sociedad de Invernadero, que se la quiero recomendar a los oyentes, que es de Ricardo Forster, donde justamente está el planteo del neoliberalismo, las paradojas de la libertad, la fábrica de subjetividad, el neofascismo y la digitalización del mundo. Esto de la fábrica de subjetividad es como lo que les estamos contando aquí en el programa a diario, ¿no? Esto de los medios de comunicación dando un discurso, vendiendo algo que no es real. Entonces todo es subjetivo y uno termina por no diferenciar dónde estamos. El punto, que es en donde nuestro pensamiento como programa, lo hemos dicho desde el primer día, tomando palabras del Papa Francisco, es la desigualdad. Los candidatos creados con marketing, como lo que decíamos de Durán Barba hace un ratito, y la realidad concreta de generar un proyecto productivo que vaya a solucionar la desigualdad que existe en todo el mundo, pero que existe para el día a día de los argentinos. Ricardo Forster es el autor del libro La Sociedad Invernadero. El título es excelente. Tiene muchos libros. Es el que elegí para presentarlo hoy al aire. Ricardo, buen día. Gabriel Oliverio te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto hablar con vos. Gracias por la gentileza de atenderme. Muchas gracias. Por favor. Bueno, contame un poco, ¿cómo ves la campaña? ¿Cómo ves todo esta maraña de discursos y esta pobreza intelectual que hay en las propuestas? A ver, las campañas en general no son muy interesantes en términos de debate de ideas, sí, de propuestas serias de los candidatos de cara a la sociedad. Esta no es la única que muestra una cosa bastante pobre, limitada. Lo que tiene en todo caso es que ofrece ciertas novedades, digamos, y también la puesta en evidencia una y otra vez de la chatura que sobre todo los medios de comunicación construyen en relación a las campañas políticas, porque hay un ida y vuelta, digamos, no se trata particularmente de los candidatos, sino que se trata también del modo como los grandes medios de comunicación hacen de una elección simplemente un ámbito de ringside o de una falsa disputa o de frase zócalo o de espectacularización o de amarillismo, ¿no? Y eluden la posibilidad y la necesidad de discutir proyectos diferentes del país, de meterse más profundamente, por ejemplo, en dos o tres cuestiones fundamentales y decisivas de esta época. La pandemia, en un sentido profundo, no amarillista, sí. y, por ejemplo, la cuestión ambiental. Para tomar dos cuestiones que ni siquiera son tema de debate en la campaña, salvo la estupidez de seguir insistiendo con que si la Pfizer, si la Sputnik, si las vacunas alcanzaron o no alcanzaron, cuando es tan evidente que la campaña de vacunación desarrollada por el gobierno representa un hito histórico, representa un esfuerzo gigantesco y extraordinario, no solo obviamente del gobierno que hizo el esfuerzo de conseguir las vacunas de todos lados en un contexto geopolítico mundial de apropiación de pocos países de la mayor cantidad de vacunas, sino que también ha habido una respuesta social muy significativa en relación a la vacunación. Pero insisten, empezaron con el envenenamiento y terminan una y otra vez con una lógica de la falsificación de la realidad, porque de eso se trata también, de la falsificación de la realidad. Y después, cuando deberíamos poder discutir otras cuestiones, estamos viendo cómo se incendia el planeta, cómo el río Paraná está en su bajante más brutal de su historia y cómo
avanza la catástrofe climática y sin embargo pareciera que eso no existe. Entonces, ya estamos acostumbrados, es parte de una lógica, es parte de un modo de ser, sobre todo del sistema y el gran constructor de la continuidad de un sistema de injusticias y desigualdades, que son precisamente los grandes medios de comunicación, socios a la vanguardia de todo tipo de estrategia, en este caso de protección y de reproducción de las ideas neoliberales, ¿no? Entonces, tú me preguntás por la campaña y yo te diría, el esfuerzo de los candidatos del Frente de Todos por discutir algo no se corresponde con una oposición que esté dispuesta realmente a discutir lo que hay que discutir en la Argentina de hoy. Uh-huh. Vos que sos un hombre que pertenece al mundo de las ideas, como te autodefinís, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a las personas a que diferencien esta realidad, ¿no? Porque yo veo el discurso armado marketinero de algunos candidatos, puntualmente de Juntos por el Cambio, y del otro lado una realidad concreta. La guita no alcanza, hay que llegar a fin de mes, hay que evitar la desigualdad y terminar, construir el proyecto solidario que la Argentina necesita. A ver, vivimos en sociedades no solamente complejas, sino cortadas transversalmente por distintas variantes que son del orden económico, también del orden cultural, del orden simbólico, tienen mucho que ver con la sociedad del espectáculo, la industria de la cultura y de la comunicación, la fabricación de subjetividad, como aparece allí también en el libro. Sí. Si el capitalismo, que es un sistema desde todo punto de vista generador de injusticia y de desigualdad, se mantiene vivo a lo largo ya de más de un par de siglos largos, es decir, 3 siglos, es porque también ha sabido construir una maquinaria de construcción del sentido común, del lenguaje, ha sabido meterse en el interior de la sociedad, generando deseos, generando también fascinación, porque si fuera solamente un sistema coercitivo, puro generador de violencia y de desigualdad, no hubiera resistido demasiado en el tiempo. Y el neoliberalismo, que es la etapa actual en crisis del capitalismo, ha sido una profunda transformación de la vida cotidiana, se ha metido y ha calado hondo en las relaciones entre las personas, en las estructuras anímicas, afectivas, la construcción del ciudadano consumidor, la construcción radicalizada del individualismo llevada a su extremo, la búsqueda de una despolitización de las sociedades, el enfrentamiento muchas veces de pobres contra pobres, o la construcción de un imaginario que hace de los ricos y famosos superestrellas inalcanzables pero deseadas. Estoy nombrando simplemente algunos rasgos de una sociedad que es muy compleja, que no es solamente la lógica de la explotación económica o la afirmación de la desigualdad, sino que también hunde sus raíces en cuestiones culturales, sociales, afectivas y también, sin dudas, de poder. Entonces, dentro de eso están las luchas históricas, la memoria colectiva. Yo creo que hay una parte importante de la sociedad que tiene una perspectiva crítica, que tiene un rechazo potente ante una sociedad que cada vez se fragmenta más, se vuelve menos solidaria y que sigue reconstruyendo tramas de solidaridad, tramas de encuentro, una lengua de la conciencia histórica. Te doy un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir también. Los derechos humanos en la Argentina. Tenemos una historia extraordinaria que tiene un punto único, notable y que nos hace mejores sin ninguna duda como sociedad, que son los organismos de derechos humanos y particularmente las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, que a lo largo de décadas han construido una reserva ética en la sociedad argentina única que ha permitido no solamente que en su momento se llevaran adelante esos juicios históricos del comienzo del gobierno de Alfonsín, que es también un hito único casi a nivel planetario, sino que
después se haya podido derogar las leyes de impunidad, los indultos, y se reabrieron con el gobierno de Néstor y después el de Cristina Kirchner los juicios de lesa humanidad, y se afirmó la conciencia que unen esas tres palabras claves: memoria, verdad y justicia. Y cada 24 de marzo, salvo estos dos últimos de pandemia, cientos y cientos de miles de personas de todas las clases sociales, de todas las franjas etarias y fundamentalmente de jóvenes, se vuelcan a las calles, particularmente hacen de la Plaza de Mayo su centro neurálgico y vuelven a sellar un pacto, aunque la mayoría de ellos no haya tenido ni siquiera, ni haya habido nacido entre 1973 y 1983, 1976, perdón, y 1983. Eso significa que hay algo muy poderoso, muy fuerte. Acordate que se impidió que la Corte Suprema macrista llevara adelante la famosa legislación del 2x1 que liberaba a un montón de genocidas de la prisión. Eso fue producto de las movilizaciones populares. Te doy este ejemplo para que lo veamos. También podría hablar de que la Argentina sigue siendo uno de los países del mundo con mayor índice de sindicalización y que ha generado, por ejemplo, la experiencia más potente de movimientos sociales y de lo que fueron en su momento los piqueteros, que inventaron una forma de lucha en un momento muy oscuro de la vida argentina, como fue la segunda mitad de los 90, sobre todo cuando estallaban las políticas de la convertibilidad, lo que había dejado de destrucción el menemismo y lo que iba a ser el gobierno de la Alianza, y que se convirtieron en el soporte de los excluidos del sistema. Entonces yo no tengo una mirada puramente así negativa, o me hago el araquiri y digo qué país terrible. Digo, no, me parece que la Argentina es un país que por supuesto tiene contradicciones muy duras, que a veces nos preguntamos por qué pasó que en el 2015 una parte mayoritaria de la sociedad, porque finalmente sacó 51 y pico % de los votos, subió a alguien como Macri, nada más ni nada menos que la presidencia del país. Pero también digo que 4 años después, en un voto histórico, en la primera vuelta, se lo sacó del gobierno democráticamente, y estamos tratando de reconstruir un país brutalmente dañado durante esos 4 años. No es fácil. Las sociedades hoy son sociedades en disputa, hay un profundo litigio que es el litigio por la igualdad, que viene desde el origen de la política, digamos. Si hay política es porque las sociedades no están resueltas, porque hay un litigio que tiene que ver con la igualdad, y también no solamente con la igualdad material, sino con la igualdad en términos de la distribución de los bienes simbólicos, igualdad que tenga que ver con el acceso a la cultura, a la educación, a los medios de comunicación, a una cantidad de estructuras propias de la vida contemporánea que son muy importantes y que acompañan, por supuesto, a la igualdad en la distribución del pan, de los bienes materiales y todo lo que significa construir una sociedad más justa. Entonces me parece que estamos en esa problemática a la que se le agregan nuevos datos importantísimos. Diría también, por ejemplo, la importancia en la Argentina del feminismo, que tuvo un hito histórico cuando el año pasado se votó mayoritariamente y se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Eso marca también una historia, un Totalmente. hito. Cientos de miles de mujeres de todas las edades y clases sociales manifestándose, ocupando las calles y reivindicando su derecho profundo a ejercer sobre su propio cuerpo su propia libertad, y también un trato igualitario en todas las esferas de la vida colectiva. Entonces digo, hay elementos como para ser más optimistas, o la preocupación creciente, sobre todo entre los jóvenes, de la cuestión ecológica, de la catástrofe ambiental. Todo eso me parece que son datos importantes. A su vez hay momentos muy oscuros, hay extremas derechas que avanzan, nuevas formas de fascistización de la sociedad, candidatos que se replican en muchas partes del planeta utilizando la misma lógica. En nuestro caso, personajes Bolsonaro. como Bolsonaro claro. En la región en Brasil, pero en menor escala, pero aspirando a ser los Bolsonaros argentinos,
un Milei o un expert entre nosotros. Entonces, también eso hay que leerlo, el crecimiento de derechas neoliberales que por primera vez llegaron al gobierno a través de elecciones, como fue en el 2015 con Juntos por el Cambio, con Macri y sus secuaces a la cabeza, para hacer del país un botín de un pequeño grupo de gerentes y de dueños de empresas. Bueno, todo eso es parte también de lo que está disputado en Argentina. Bueno, eso que vendió Macri, que vos bien decís, es un capitalismo descontracturado, que es disfrazado, ¿no? Es lo que vendió Macri, Sí. que es lo que proviene del cardenal Newman, por ponerle nombre y apellido, es este neoliberalismo que se nutre de la desigualdad, ¿no? Hacen negocios, su negocio político es la desigualdad, y la desigualdad está en la gente. A ver, el ADN del capitalismo neoliberal es la desigualdad. Si uno mira desde 1980, cuando se comenzó a desplegar a nivel global con Reagan y Thatcher el proyecto neoliberal, en realidad en América del Sur se anticiparon, primero en Chile con los Chicago Boys que desembarcaron de la mano del dictador Pinochet en Chile para llevar adelante las ideas de Milton Friedman, y entre nosotros con Martínez Gross y la dictadura genocida de Videla, sí, que fue el primer giro de neoliberalización de la sociedad. El fundamento del neoliberalismo es generar exponencialmente una concentración de la riqueza, con quita de impuestos, baja de impuestos de los más ricos, con acumulación y concentración en pocas manos de las principales estructuras empresariales a nivel planetario, la expansión monopólica, corporativa. En Argentina lo vimos con la extranjerización del capital, con la venta de empresas de capital nacional y también con la privatización de las grandes empresas públicas. El neoliberalismo, por definición, supone una caída exponencial de los salarios y del ingreso, no solamente de los sectores populares y trabajadores, sino también de las clases medias. Cuando uno mira todos los índices, insisto, desde finales de los 70 en adelante, tanto en los países del norte rico como en los países del sur pobre, uno de los datos es la caída exponencial del nivel de vida, del poder adquisitivo, también de las clases medias, salvando como excepción el sudeste asiático, producto de la locomotora china, que en los últimos 25 años ha producido un crecimiento económico exponencial en esa región. Pero en todo lo que es el occidente y América Latina y obviamente un continente lastimado como África, sí, la desigualdad y la concentración de la riqueza ha sido un dato fundamental de nuestras sociedades. Entonces, frente a eso, obviamente que se trata de volver a colocar sobre la agenda de esas sociedades la cuestión de la distribución, la cuestión de la igualdad, que ha sido rapiñada sobre todo en los años 90, donde nadie hablaba de igualdad, sino que se buscaban eufemismos para nombrar de otro modo lo que precisamente es la piedra basal de un sistema como el neoliberal, que es brutalmente injusto y que aparte es un depredador serial de los países periféricos, ¿no? Es lo que se llama el capitalismo por desposesión, así lo llama un pensador importante de la vida económica, social, como es David Harvey, sí, que ha analizado profundamente las formas del neoliberalismo y de la nueva lógica de la desposesión de los países periféricos de sus riquezas naturales por parte de los países centrales. Pero hoy estamos viviendo una profunda crisis. La pandemia puso en evidencia esa profunda crisis. A la Sociedad Invernadero, que yo lo publiqué en el 2019, le siguió el derrumbe del Palacio de Cristal, que es un sí, libro que publiqué el año pasado, sí, donde justamente la Sociedad Invernadero era un intento desde distintos lados de analizar el funcionamiento del neoliberalismo, y un poco la metáfora Sociedad Invernadero es que más o menos el 20% de la humanidad vive como si estuviese en un ambiente climatizado, 22, 23 grados de temperatura todo el año, acceso suntuoso a todos los bienes y sin ningún problema, mientras el 80% de la humanidad, con, no sé, un 20% de ese 80% tratando de entrar al invernadero y el resto sufriendo niveles de injusticia, de desigualdad, de explotación
y de exclusión históricos. Entonces, de eso se trata la sociedad invernadero. Y el derrumbe del Palacio de Cristal es la evidencia de una crisis estructural que la pandemia, en todo caso, retrasó en términos de grandes protestas sociales, pero no me cabe la menor duda que la salida de la pandemia va a significar también un altísimo nivel de conflictividad en nuestras sociedades, porque hay demandas retenidas, porque hay mucho descontento. El problema, insisto con este tema que no es menor, es que quienes parecieran tener más capacidad de interpelación en muchas de estas sociedades, del descontento sobre todo de las clases medias y de algunos sectores populares, son estas nuevas extremas derechas, que en Europa son etnonacionalistas, es decir, racialistas, misóginas, etcétera, etcétera, y que entre nosotros producen un cóctel espantoso de neoliberalismo a ultranza y neofascismo, como es el caso de Bolsonaro o como es el caso de estos libertaristas o algo así como se denominan en la Argentina, o como fue el caso del trumpismo en Estados Unidos. Entonces ahí también hay una cuestión fundamental en la necesidad de reconstruir los modos como las tradiciones de izquierda, nacional populares, en general en América Latina y en otras partes, interpelan a las sociedades. Estamos obligados a ser más potentes, más originales. Pareciera que nosotros nos volvemos conservadores, repetimos siempre la misma forma de decir las cosas, y ellos vienen por el lado de desconstructurarse, de provocar, de ser falsos, rebeldes, de salir con una lógica que en el caso de los neofascistas suelen siempre movilizar un tipo de lenguaje espantoso, descalificador, cargado de insultos, y tienen una cobertura mediática que multiplica a la enésima potencia su capacidad de interpelación a la sociedad. Bueno, esos son temas que hay que tomar en cuenta. ¿Y la gente llega a notar esta diferencia o lo abruma ya la realidad y la coyuntura lo lleva puesto? ¿Puede notar la gente la diferencia? Hay de todo, a ver. No nos olvidemos que cuando uno dice neofascismo es porque toma una palabra que fue construida históricamente en Europa entre los años 20 y 30 sobre todo, y que tuvo como consecuencia el más horroroso de los sistemas políticos de exterminio, que fue el nazismo. El nazismo, sí. Y tanto el fascismo italiano, que es el gran constructor de los modelos fascistas, como después las otras experiencias, sobre todo el nacionalsocialismo, abrevaron no en sectores ricos de la sociedad, abrevaron en lo que en aquellos tiempos se llamaban las pequeñas burguesías, los pequeños tenderos, los pequeños comerciantes, los empleados públicos, los que sufrieron el golpe gigantesco de la crisis económica de final de los años 20, la hiperinflación famosa de la Alemania de la República de Weimar, los que se dejaron invadir por el veneno del antisemitismo, que fue en ese momento el núcleo de la ideología del nazismo sobre todo, o la reconstrucción de una nación imperial en el discurso del fascismo italiano. No fue la gran burguesía alemana o italiana la que se volvió fascista, pero sí aprovechó el fascismo en Italia y el nazismo alemán para conservar sus privilegios. Los que asumieron cultural e ideológicamente el fascismo fue una parte de las clases medias y de sectores incluso vinculados al mundo popular. Con esto te quiero decir que hay una capacidad de penetración por parte del sistema sobre la vida colectiva. La fragmentación social del neoliberalismo, que ha quebrado núcleos de solidaridad profunda de la vida popular, tiene sus costos también. Hay que ver las consecuencias de la digitalización de la vida, del trabajo. Disculpa que te interrumpa, justamente, sí, por favor. Te estaba por preguntar qué pensabas de las redes sociales, que me parece que ibas camino a eso recién. Mirá, las redes sociales son la consecuencia de un fenómeno mucho más amplio y más profundo, que es el de la digitalización de la vida. Con sede en Silicon Valley, yo siempre digo, un poco en broma, que una parte de la humanidad, cuando salgamos de la pandemia, entre comillas,
va a ir en peregrinación a rendirle culto a los nuevos dioses de la sociedad contemporánea que viven su inmortalidad ahí en California, en Silicon Valley. Totalmente. Por supuesto que las tecnologías es toda una discusión que habría que dedicarle muchísimo más tiempo, es algo muy complejo, pero queda claro también que estamos en el interior de una alianza entre tecnologías de la comunicación, de la información y concentración, corporaciones, intereses del capital y neoliberalización extrema, que es muy complicada, que construye dispositivos de vigilancia, que construye también bajo la lógica del algoritmo, algo inusual en la vida de la humanidad hasta hace muy pocos años, que es que en gran medida esas plataformas son capaces de dirigir tus gustos, se adelantan a tus deseos. Cada vez que uno cliquea en su computadora un me gusta o compra un producto, simplemente hace una búsqueda de lo que sea, de, no sé, tiene una curiosidad por no sé, por Mongolia o por, no sé, una comida estrafalaria de Alaska, uno entra a una suerte de algoritmo que transforma sus deseos en una mercancía. Esto es algo inédito. El gran negocio de las plataformas digitales es etéreo, es intangible. Nosotros le regalamos gratis nuestra intimidad y las nuevas estructuras tecnológicas, la forma digital y la cuestión algorítmica transforman todo ese proceso de el Big Data en algo monstruoso. Implica capacidad de intervenir en tu vida, de meterse en tu cotidianidad, de adelantarse a tus gustos, sin que nos demos cuenta siquiera. Y después, por supuesto, formas únicas de control y vigilancia como no existieron jamás en la historia de la humanidad. Este celular a través del cual yo te estoy hablando a vos en este momento y vos me estás escuchando, Sí. No es simplemente un instrumento, tiene una estructura, uso una palabra medio difícil, performativa, es decir, genera realidad, construye una fábula que termina convirtiéndose en la realidad de cada uno de aquellos que le utilizan al celular, que invade nuestra cotidianidad, que produce una adicción impresionante. Vamos a ver los costos que eso significa, ¿no? Sí, sobre todo en pandemia. ¿Es exagerado decir que es un método de domesticación? No, no es exagerado. Eso no significa que ya estemos robotizados y que vivamos en el mundo feliz y que ya seamos 1984 también, ¿no? Que fueron dos grandes distopías anticipatorias. Pero sí, vos fíjate, y también daría para otra discusión apasionante. Menos mal que es 1984 y no Fahrenheit, ¿no? No, bueno, porque, bueno, pero podría ser perfectamente, porque cada vez más hay un aplastamiento de la cultura, incluso y fundamentalmente de las culturas populares, hay una disminución ostensible de la capacidad de intervenir críticamente en el orden de la realidad, hay un abandono de la metáfora. Yo siempre digo que una de las tragedias contemporáneas es que cada vez somos más literales y menos metafóricos, y que el lenguaje ha sido reducido a una literalidad espantosa. Hace que hoy algo tan fundamental, decisivo y rico como es el lenguaje, que incluye ambigüedad, contradicción, doble sentido, metáforas, y yo digo la palabra rosa, significa tantas cosas. Puede significar amor, puede significar un nombre de un ser querido, es una flor, es un olor, es algo que te retrotrae a tu memoria individual, y sin embargo, cada vez más en los medios de comunicación, sobre todo, el lenguaje es reducido a una literalidad espantosa. Eso tiene que ver también con el modo como circula hoy la palabra y cómo se construye sentido en la época de la digitalización. Pero hay también, por supuesto, capacidad de disputa, capacidad de resistencia, alternativas. No es que estamos ya listos como si fuéramos
una de las distopías de Netflix, porque ese es un dato no menor. Totalmente. Antes existían las utopías, ¿no? Y toda política transformadora de alguna manera tenía su origen o se vinculaba con alguna utopía social, cultural, política. Hoy pareciera ser que el futuro que se vuelve presente es solamente distópico, es decir, nos ofrece un futuro espantoso, con una tierra arrasada, con sociedades robotizadas y qué sé yo cuánta verdura más. Por supuesto que en la sociedad contemporánea vemos muchas señales preocupantes, pero también vemos señales de emancipación, de resistencia, de luchas. Un ejemplo que me viene rápidamente a la cabeza es el del pueblo chileno. Empezó un movimiento social de protesta extraordinario en el año 2019, de alguna manera parecía que se detenía con la pandemia, volvió con un triunfo electoral extraordinario que le permitió construir una representación en la Asamblea Constituyente que prácticamente dejó sin capacidad a la derecha de imponer sus condiciones, y hoy está construyendo a través de la Asamblea Constituyente una experiencia inédita en esa sociedad. También vimos cómo el pueblo boliviano, pese a un golpe de Estado espantoso y un año horrible en el propio corazón de la pandemia, pudo recuperar al año su gobierno. Y entonces me parece que esos rasgos y esos datos también son importantes, y vuelvo a lo que te decía hace Bueno, los chalecos amarillos en Francia. Bueno, claro. Sí, mucho, pero antes que estallara la pandemia, era claro que había una ola creciente de movimientos muy críticos y socialmente muy significativos respecto a esto que yo llamo la crisis del neoliberalismo, los chalecos amarillos en Francia, lo que implicaba toda una oleada de puesta en cuestión de una forma de dominación. Por supuesto, esto no es lineal, y por eso también conversábamos el tema del crecimiento de las extremas derechas, lo que había significado el triunfo de Trump en Estados Unidos, o lo que significó y sigue significando. Hoy es un día muy particular en Brasil, porque se está denunciando el peligro de un autogolpe a partir de las movilizaciones que está convocando el propio Bolsonaro. Entonces digo, todo esto es parte de lo que también está sucediendo. Le agrego, para mí, un tema, insisto, el que se habla muchísimo menos de lo que se debería hablar y hacer, que es la cuestión ambiental, porque finalmente podemos llegar a discutir 1.000 millones de cosas, pero si no hacemos algo urgente, la casa de todos se incendia. El tema ambiental es el debate del presente y del futuro, es el debate. A veces nosotros nos vemos envueltos en la coyuntura, en el día a día, por las noticias del programa, cuento, ¿no? Lo que es el contexto electoral, pero el verdadero debate en el mundo es el medio ambiente. Estamos destruyendo la tierra. Esto es blanco-negro. También, sí, sin duda, porque también cruza muchas cosas, porque el ambiente cruza los límites de una sociedad del puro productivismo, que solo piensa en las tasas de crecimiento, que ha hecho de la vida compartida algo completamente distinto a lo que debería ser, que ha sometido a la naturaleza a transformarla en puro objeto de negocio y de transformación, que ha construido formas de industrialización de la vida animal que son de una crueldad infernal, y que al mismo tiempo va depredando sistemáticamente aquello que nos da nuestras propias nutrientes, nuestro único lugar posible de vida, y eso también implica ir hacia transformación de las estructuras productivas, que implica también una profunda discusión sobre las formas de consumo, sobre las formas de distribución de la riqueza, porque no es solamente hablar de ambiente como si fuera un problema externo al capitalismo. Si no son las plantas, no son las plantas y los árboles de la puerta. No, claro, tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con un sistema, alguien lo llamó autófago, es decir, que se devora a sí mismo. Entonces creo que todo eso es parte de una discusión cultural, política, social, económica, tecnológica. Entonces me parece que es uno de los grandes temas, de la misma manera que uno de los grandes temas que ha avanzado muchísimo es la cuestión de la igualdad, en términos de la igualdad entre el hombre y la mujer, otra discusión sobre el género, las sexualidades y demás.
y también, por supuesto, como un tema decisivo, esa tensión y esa dialéctica entre igualdad y libertad. Es un viejo debate y también tiene que ver, que ya será para otro momento, discutir el modo como ellos se han apropiado de una palabra extraordinaria como es la palabra libertad. Sí, La han tomado como propia. Discúlpame, Ricardo, hice un comentario que vamos a tener que tener más charlas, ya te comprometo si tenés la gentileza. No. Hoy decía en el aire, tener una casa, un auto y viajar no es ser libre. No, claro. Esa es la metáfora esta tan usada por ellos, ¿no? Que entrar a un supermercado es sentirse libre porque frente a una góndola uno tiene la posibilidad de elegir entre 10 marcas de yogur y siente ya que hay como una experiencia de la libertad. Bueno, por supuesto que la libertad, si eso fuese la libertad, qué tragedia para todos, ¿no? Que tantos muertos, tantas luchas, tanta historia de la humanidad buscando emancipación, liberación, construcción de lo común para reducirla a un idiota ciudadano consumidor. Pero bueno, esto es parte de lo que está en disputa, y esto que yo llamaba la capacidad del neoliberalismo de construir subjetivación. Cada vez que uno entra a esos templos profanos del consumismo contemporáneo, está consumiendo ideología, está consumiendo cultura, está consumiendo sentido común también. Y esto hay que ponerlo en discusión. Han transformado las ciudades, han transformado nuestros hábitos de consumo, han transformado las formas de sociabilidad en aras precisamente de generar esta lógica de ciudadano consumidor y de una especie de ultraliberalismo donde lo único que cuenta es la autorreferencialidad, el egoísmo y el hiperindividualismo. Entonces, sí, hay un término que vos utilizás, la ética de la mercancía, que me encanta. Sí, ¿no? Y también una idea de lo que aparece como el cuentapropismo moral, ¿no? Sí, terrible. Yo soy el gran garante de mi propio éxito. Bueno, es una vieja. A ver, para no pensar que solo se decía ahora, si uno se retrotrae a nuestros abuelos, sobre todo el mundo de los migrantes europeos que llegaban acá y decían qué vagos que son los criollos, ni hablar, porque los indios eran solamente el desprecio, ¿no? Pero qué vagos, la imagen del santiagueño como el tipo que lo único que hacía era dormir la siesta. En cambio, los abuelos italianos, españoles, rusos o lo que fueran, se deslomaban, construyeron su bienestar con un esfuerzo gigantesco. Todo el discurso, digamos, de la autorreferencialidad, de yo individuo, yo, como si no hubiera habido luchas sociales, construcción de sindicatos, explotación y concentración también de la riqueza, todo lo que ya conocemos en la historia de las sociedades a lo largo de gran parte de nuestra travesía como humanidad. Entonces me parece que hoy hay que recuperar y urgentemente esa conciencia que une al individuo con su comunidad, al yo con el nosotros, a lo que es la experiencia individual, que siempre es valiosa, por supuesto, con la construcción en común, la recuperación de lo común, de los espacios compartidos, de lo público como un ámbito democrático. No hay democracia si no distribuimos mejor la riqueza material, pero también la riqueza cultural simbólica. Bueno, un poco de eso se trata. Ricardo, bueno, te agradezco la charla. Podemos seguir hablando, si te parece, la semana que viene o la otra, cuando vos dispongas. Lo que quiero es comprometerte, porque creo que un espacio para el pensamiento, vos sos un hombre de las ideas, como te autodefinís, es importante. Yo dejé la radio hace 15 años y hace 15 años me cuestionaban por entrevistar intelectuales. Creo que esto de ayudar a pensar a la gente es un desafío que tienen los medios de comunicación. Lamentablemente no sucede en la mayoría, pero aquí tenemos un espacio que está armado justamente para eso, para que todos pensemos mejor. Sí, yo te diría que la vida está articulada bajo la forma de una dialéctica sin la cual no hay vida, que es hacer y pensar al mismo tiempo también, Tal cual. ¿no? El pensar no es una mirada distante sobre el mundo, sino que encarna en la vida concreta, real y efectiva de las personas. Y yo creo que siempre hay una voluntad de querer saber más, hay una voluntad de querer intervenir, hay una voluntad de
fíjate que el macrismo quiso destruir el pensamiento crítico como clave de la educación de un ser humano. No hay libertad, no hay igualdad sin pensamiento crítico, no hay acción consciente sin pensamiento crítico. Y eso está en la vida, hay que siempre insistir para impedir que el sistema se lleve puesto la capacidad de pensar por uno mismo. Gracias, Ricardo. Un abrazo grande, un lujo. Abrazo grande. Gracias, maestro. Grande. Gracias. Adiós. Pensador, filósofo, profesor de filosofía, doctor en filosofía, autor de varios libros. Yo destaco dos que les quiero recomendar. La Sociedad Invernadero, que nos define de alguna forma cómo estamos viviendo hoy la Argentina, y su último libro, El derrumbe del Palacio de Cristal, que sucede en este contexto de pandemia. Nuestra charla aquí en A Contramano con Ricardo Forster. De 6 a 9 por RM la 680, vamos a Contramano, la forma más inteligente de comenzar el día.